Ejercicio número 38. Este ejercicio ya es un ejercicio de la calorimetría. Y dice, la entalpía de fusión del agua, toma el valor de 79.7 calorías por gramo, y la entalpía de vaporización del agua de 539.6 calorías por gramo. Nos dan los calores específicos, ¿no? Podemos ver acá los calores específicos, tanto del hielo como del agua, como del vapor de agua. Entonces, con todos estos datos que nos están dando, nos dicen calcular la cantidad de calor total que se necesita, inciso A, para llevar 1 kilogramo de hielo que se encuentra a menos 15 grados centígrados hasta convertirlo en vapor de agua a 120 grados centígrados. Entonces, en estos casos, lo que conviene que nosotros siempre hagamos es bosquejar o graficar lo que sería, cómo serían las variaciones de calores para ello necesario, ¿no? Entonces trazamos una gráfica temperatura versus calor. Y en este caso empezamos con menos 15 grados centígrados y tenemos que ir a vapor de agua a 120 grados centígrados. Entonces, cuando estamos con 15 grados centígrados hielo, en este caso tenemos 1 kilogramo de hielo, comenzamos a calentar, es decir, el sistema toma calor hasta que llega a hielo cero. Esta primera etapa es un calor sensible porque hay variación de temperatura y donde ese calor sensible directamente es proporcional a la masa, al calor específico y a la variación de la temperatura. Luego, al alcanzar el hielo cero, el sistema sigue tomando calor y se transforma de hielo cero en agua 0 grados. Aquí hay un cambio de fase que es una fusión. Luego, el agua sigue tomando calor para irse de agua 0 grados centígrados hasta agua 100 grados centígrados. Esta tercera etapa también viene a ser una etapa sensible. Entonces, una vez que alcanza el agua a 100 grados, hay un cambio de estado que se llama una vaporización. El agua se vaporiza y pasa de agua 100 a vapor 100. Este es un calor latente. Luego, cuando estamos a vapor 100, el vapor sigue tomando, el sistema sigue tomando calor para irse a vapor 120. Es decir, para poder llevar hielo, una cierta cantidad, en este caso 1 kilogramo de hielo, desde menos 15 hasta vapor 120, está pasando por una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa, una cuarta etapa y una quinta etapa. En toda esta etapa, nosotros estamos, en nuestra gráfica, estamos subiendo. Siempre que en la gráfica estamos subiendo, significa que el sistema está tomando calor. Por lo tanto, la variación de calor tiene que salir siempre positiva, ¿ya? Este es un calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente, calor sensible. Por lo tanto, para el calor necesario para transformar hielo menos 15 en vapor 120 pasa por 5 etapas. Entonces, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de las variaciones de calor en cada una de estas 5 etapas. La primera etapa, recordemos que es un calor sensible, en este caso tenemos hielo, por lo tanto directamente proporcional a la masa del hielo, al calor específico del hielo y temperatura final. Menos 15 es su inicial y su final es 0, ¿no? 0 menos siempre temperatura final menos temperatura inicial. 0 menos 15. Entonces aquí tenemos menos por menos, se hace más, por lo tanto esto se hace positivo. Cabe recordar que cada uno de estos calores, cuando está subiendo la gráfica, siempre tienen que salir positivo. La segunda etapa es un calor latente, donde ese calor latente es directamente proporcional a la masa del hielo por la entalpía de fusión que nos están dando, la entalpía de fusión del hielo. La tercera etapa es nuevamente una etapa sensible, estamos ya con agua, entonces es directamente proporcional a la masa del agua, el calor específico del agua, por variación de temperatura, siempre temperatura final 100 menos temperatura inicial 0. Luego entramos a un cambio de fase, que es el que viene a ser la vaporización. Entonces un calor latente, el calor en la cuarta etapa es directamente proporcional a la masa,
del agua por la entalpía de vaporización del agua, que es un dato que ya nos están dando acá. Y luego entramos a la quinta y última fase, donde estamos en un calor sensible y vamos de vapor 100 a vapor 120. Entonces, procedemos a realizar, todos los datos los tenemos, están acá, procedemos a hacer los cálculos respectivos, sumamos todos los calores y nos va a dar que para poder llevar 1 kilogramo de hielo que se encuentra a menos 15 y transformarlo en vapor de agua que está a 120, necesitaríamos algo así como 736.100 calorías. En la segunda etapa es un proceso inverso y nos dicen que se tiene 2 metros cúbicos de vapor de agua, los cuales se encuentran a 200 grados centígrados, a una presión de una atmósfera y hay que llevarlo a una temperatura de menos 20 grados centígrados. En toda esta etapa, la masa, en la primera etapa, la masa de hielo acá hasta vapor se conserva. No se olviden que hay la ley de la conservación de la materia, ¿no? No se crea, no se destruye, solamente se transforma. Luego, en la segunda etapa, tenemos 2 metros cúbicos de vapor de agua. Esos 2 metros cúbicos están a una presión de una atmósfera y están a una temperatura de 200 grados centígrados. Por lo tanto, aplicando, como es un vapor, aplicamos la ecuación de estado de los gases, presión 1 por volumen 1 igual número de mole, RT1. Sabiendo que el número de mole, en este caso de vapor de agua, es masa sobre su peso molecular, podemos obtener la masa que hay de vapor de agua y nos va a salir 928.17 gramos. Esta masa de vapor de agua, lógicamente la masa viene a ser de agua, se va a conservar hasta llegar a hielo menos 20, insisto, porque no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bien, en este caso nosotros tenemos vapor 200 grados y tenemos que llegar a hielo menos 20. Entonces, cuando estamos a vapor 200, el sistema comienza a ceder calor, comienza a enfriarse. Al enfriarse, cede calor. Y en su primera etapa hay un calor sensible y el vapor se va de 200 hasta 100 grados, un calor sensible. En la segunda etapa hay un cambio de fase. Va a pasar de vapor a través de un proceso de condensación, o también se llama de fluidificación o de licuación. El gas se licúa, el vapor se licúa o se condensa y pasa de vapor 100 a agua 100. Luego, estando en agua 100, sigue cediendo calor el sistema y se enfría hasta agua 0. Luego sigue cediendo calor, el sistema se sigue enfriando y pasa a un cambio de fase a través de una solidificación. El agua se solidifica y se convierte en hielo. Pasa de agua a 0 grados a ser hielo a 0 grados. Y luego hay una fase sensible de hielo 0 a hielo menos 20. Observen ustedes que siempre cuando nosotros bajamos en esta gráfica, el sistema está cediendo calor, siempre está cediendo calor. Por eso es que cuando bajamos en nuestra gráfica, la variación de calor va a ser negativa. Cuando nosotros vamos a las tablas, es decir, ver todos los valores que están tabulados, los valores que siempre van a estar tabulados en la tabla son las entalpías de fusión y la entalpía de vaporización. ¿Cómo obtenemos la entalpía de condensación y la entalpía de solidificación? Vemos lo siguiente. En el caso del hielo, tenemos una entalpía de fusión del hielo y llegamos a agua 0. Cuando el agua se solidifica, se vuelve hielo, hay una solidificación, pero es el proceso inverso. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos la entalpía de fusión, la de solidificación es la misma que la de fusión, pero inversa. Entonces, la entalpía de solidificación del agua es la misma que la del hielo, pero inversa, ¿no? En este caso va a ser negativo. Lo mismo con la entalpía de vaporización. Este proceso de agua 100 a vapor 100 es vaporización, ¿no? Entonces, cuando nosotros bajamos de vapor 100 a agua 100, hay diríamos, una condensación. Entonces, la entalpía de condensación del vapor va a ser la misma que la vaporización, pero opuesta, ¿no? Eso siempre lo vamos a hacer. En estos casos me dan la entalpía de fusión 79.7, la de solidificación va a ser menos 79.7 porque es lo inverso.
nos están dando la entalpía de vaporización del agua 539.6 y la entalpía de condensación del agua es menos 539.6. Con estas aclaraciones que hemos hecho podemos proceder de la misma manera que hicimos en el inciso A. En este caso nosotros vamos a pasar por 5 etapas. En la primera etapa de vapor 200 a vapor 100. En la segunda etapa un cambio de fase de vapor 100 a agua 100. En la tercera etapa nos vamos de agua 100 a agua 0. Luego viene una cuarta etapa que es un cambio de fase. De agua 0 pasamos a hielo 0 y la quinta etapa vamos de hielo 0 a hielo menos 20. Entonces pasamos por 5 etapas, ¿no? Recordemos siempre que tenemos que en el cambio de temperatura en los calores sensibles siempre la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces hacemos el cálculo de cada una de estas etapas, sumamos todos tienen que salir negativos y en este caso nos da que cuando 2 metros cúbicos de vapor de agua, los cuales se encuentran a una atmósfera y a 200 grados centígrados, al transformarse en hielo menos 20, están cediendo 721.095.272 calorías.